Durante las últimas semanas hemos ido analizando distintos gamepads, fruto de la colaboración que hemos tenido con la tienda BCT Future. En el vídeo de hoy vamos a ver las diferencias que tendríamos entre los modelos H101X y H105, el cual hemos analizado hace un par de semanas, para poder ver qué diferencias hay entre uno y otro. Empezaremos viendo las diferencias exteriores, luego veremos qué diferencias a nivel de funcionalidad o características tienen entre uno y otro, para finalmente ver, evidentemente, la diferencia en precio, para que podáis ver qué modelo de gamepad os vendría bien para vuestras necesidades. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Recuerda que aparte de estos gamepads del vídeo de hoy, en la tienda de BZ Future puedes encontrar bastantes más dispositivos gaming. Además coincide que hasta el 10 de marzo están con promociones especiales por la fiesta de la primavera, por lo que si buscas algún otro cacharrillo siempre tienes la opción de visitar su página y echar un vistazo. Lo primero a comparar sería evidentemente el aspecto físico, y podemos ver cómo ambos mandos tienen un aspecto similar a lo que sería un mando de Xbox 360. Quizás, solo quizás, el mando H105 tiene un aspecto un poco más anguloso en algunos puntos respecto al H101X. Y es verdad que el H101X tiene, pues en los extremos donde se agarra, pues un contorno más redondeado y más suave. Aparte de estas pequeñas diferencias, físicamente son muy similares. Evidentemente, el esquema de dibujos, de colores, es distinto. También depende del modelo en concreto que adquiráis, aunque eso no creo que sea algo relevante. La segunda diferencia que yo destacaría sería la diferencia en la cruceta, ya que en el caso del H105 lo que tenemos son 4 botoncitos y quizás, para mi preferencia personal, el direccional del H101X sí me parece más cómodo, especialmente para poder jugar quizás a juegos retro donde utilices directamente este tipo de control. Otra de las diferencias que podemos encontrar está en los analógicos, ya que en el caso del H105 tendremos pues un sistema que permite un agarre bastante más preciso y evita pues riesgo a pues posibles resbalones que con el sudor pueden ocurrir. Otra diferencia que llama bastante la atención es la cantidad de botones de los que disponemos, ya que en el caso del H105 tendremos algunos botones adicionales a los que tenemos en el H101X, como por ejemplo podrían ser los botones de función que tenemos en el frontal, así como también tendremos en la parte trasera botones adicionales para el uso de los macros o las funciones adicionales a la hora del apuntado. Y la última diferencia notable de uno y otro mando es que en el caso del H105 tenemos las funciones de iluminación RGB, cosa que no incorpora el mando H101X. Es, como siempre digo, una función adicional para darle un puntito concreto de personalización a nuestro mando. Desde el punto de vista de la conectividad sí que tendremos una diferencia importante, y es que en el caso del H101X tenemos las opciones de conexión cableada y por Bluetooth. Sin embargo, el modelo H105 incluye un tercer modo de conexión, wireless, ya que tendremos por la parte trasera un pequeño hueco con un receptor USB para poder tener dicha opción de conectividad. En cuanto al tema de compatibilidad, ambos mandos se pueden conectar a una amplia variedad de dispositivos. Sin embargo, es cierto que mientras el H101X sí lo pude conectar a una Nintendo Switch, y de hecho podemos utilizar la funcionalidad de Six Axis para poder realizar el apuntado utilizando el mando, esa conexión y función no la tendremos en el H105. Empezaremos comentando las funciones comunes que implementan ambos mandos. Esta lista será bastante corta, ya que la única función que implementan ambos mandos es la opción de turbo mediante un botón en la parte frontal. A partir de aquí tendremos una lista bastante larga de diferencias a favor del H105, ya que tenemos, por ejemplo, vibración ajustable mediante uno de los botones de funciones especiales que tenemos en el frontal, con un total de 5 niveles de fuerza yendo desde fuerza 0, es decir, sin vibración, hasta fuerza 4, donde te temblarán hasta las pestañas, opciones para utilizar macros utilizando para ello los gatillos que tenemos en la parte trasera, para poder memorizar y usar en los gatillos combinaciones de hasta 30 botones, así como funciones para poder ajustar la sensibilidad del stick derecho en 3 modos distintos, de manera que podremos tener, por ejemplo, un apuntado mucho más sensible cuando usamos de manera simultánea uno de los gatillos. Este tipo de funciones, como ya comenté en su momento en el vídeo que dedicamos al H105 en su día, están más bien enfocadas a los First Person Shooters.
Y como última diferencia, evidentemente el precio, que es una cosa que siempre nos preocupa. Los precios que voy a mostraros son precios a día de hoy, de la página de BZ Future y usando el código del canal OL, con el que tenemos cierto descuento. En el caso del H101X tendremos un precio inferior, en torno a $38. Mientras que en el caso del H105 sí que tendremos un precio superior, que ahora mismo está en torno a $62. Es una diferencia significativa que siempre hay que tener en cuenta. Respecto a mi opinión personal de qué mando sería el mejor, sería injusto decirlo de manera absoluta, ya que cada mando va a un segmento de usuario distinto. Si lo que buscas es un mando polivalente que puedas conectar a multitud de dispositivos, incluyendo la Nintendo Switch, con la cual podríamos utilizar la función Six Axis para apuntar, yo me decantaría por el H101X. Sin embargo, si lo que buscas es un mando que vaya un escaloncito por arriba en cuanto a prestaciones para poder jugar especialmente a juegos de acción en primera persona o tercera persona, y puedes beneficiarte de las funciones adicionales como serían los macros o los gatillos que tienes debajo del mando, o incluso el poder ajustar la sensibilidad del analógico derecho, pues en ese caso, y si la economía te lo permite, ya que vale un poco más, yo me decantaría por el modelo H105. En definitiva, ninguno de los dos mandos discriminaría al otro, sino que tiene su público específico. Espero que este vídeo con la comparativa de los gamepads de BZ Future te haya servido. Si es así, por favor deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Respecto a los que aparecen por aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Así que ya sabéis, si la labor de este canal te parece de utilidad, puedes hacerte mecenas o simplemente usar el super gracias. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!